Profe, una pregunta, ¿usted va a enviar las ayudas, por ejemplo, las de ayer, de pronto las envía? Las ¿O diapositivas. sí, las diapositivas? Ah, sí, chicos. Ahora se las subo a la plataforma, sino que cuando ya estén con el acceso todos. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Vale, listo. Bueno, chicos, entonces, ya para comenzar con la temática, vamos a entrarnos entonces a la parte del Internet de las Cosas. Entonces aquí, pues bueno, vamos a hablar un poco, una introducción a lo que es el IoT o Internet de las Cosas. Y pues bueno, hablaremos también de algunas opciones en el mercado, o sea, cuál es la perspectiva económica, cuáles son los campos de acción, ¿cierto? Y pues bueno, hablaremos también de algunas arquitecturas, de algunos modelos de IoT, de las tecnologías claves que hay, ¿no? Alrededor de los procesadores, los sensores, y pues como índice principal sería pues la comunicación de bajo consumo. ¿Listo? Pero bueno, antes de entrar como tal en esas definiciones, pues bueno, vamos a hablar de lo que es el IoT o IoT o Internet of Things, digamos por sus siglas en inglés. Entonces, como tal, existen muchas definiciones alrededor de este concepto, de este paradigma. Sin embargo, pues en esencia podemos decir que son dispositivos, ¿sí? Interrelacionados, interconectados entre sí, transmitiendo datos, información, ¿cierto? Con una característica principal, la cual es tener un identificador único, ¿sí? Y pues digamos que como tal esos objetos, o bueno, ya digamos hablando en el contexto de estas cosas, ¿sí? Pueden ser cualquier elemento que cumpla con estas características, ¿sí? Que tenga un identificador único, que esté en capacidad de procesar y de transmitir información a través de una red, ¿sí? Que ya la red, pues nosotros hablaríamos que no se limita únicamente a lo que es Wi-Fi, sino también pues hará uso de otros protocolos, por ejemplo Bluetooth, protocolo Zigbee, protocolo LoRaWAN, por ejemplo. Pero bueno, todo eso dependerá del contexto y del escenario de la solución como tal de IoT. Como les decía, tiene que cumplir esas características. Entonces, como tal, una cosa se puede definir, bueno, como una máquina, en una industria, un dispositivo digital, objetos, animales o personas incluso que tengan dentro de sí o que, pues, digamos, que tengan algún tipo de prótesis o incluso, pues, digamos, cualquier persona que tenga un teléfono, un smartband, un smartwatch, ¿sí? Cualquiera de estos elementos que provean las características que aquí acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, cuando un elemento cumple con esas características, lo podemos definir como una cosa, ¿sí? Dentro del marco del Internet de las cosas, ¿cierto? Entonces, como tal, ahí estaremos hablando de una cosa ya que cumple con estas características, ¿cierto? Y pues bueno, si nos vamos al marco actual, digamos, de la red, de lo que tenemos actualmente, entonces tendríamos lo que es el identificador como tal sería la dirección IP, ¿sí? Y pues estaríamos hablando dentro de lo que son, pues bueno, las redes convencionales, ¿no? Wi-Fi y Ethernet, ¿no? Que es como las que más común uso tenemos, ¿cierto? Pero bueno, eso hablando en términos generales, ¿cierto? Hablando un poco de historia, ¿cierto? Uno pensaría que el Internet de las Cosas es un concepto nuevo y que, pues bueno, que apenas se está acoplando. Pero en realidad es un concepto, o bueno, es una tecnología que ya lleva tiempo, por lo menos, en investigándose y pues mencionándose como tal, digamos, la definición del Internet de las Cosas. La primera vez que se habló, que se mencionó este concepto, ¿sí? Lo hizo Kevin Ashton, ¿sí? Que es el cofundador y director ejecutivo de un centro de investigación en el MIT, ¿sí? Él pues lo mencionó por primera vez en el año de 1999. Sin embargo, pues él en ese momento explicó el potencial del Internet de las Cosas, pero relacionándolo con el aspecto más que todo de la información.
Él decía que, pues bueno, básicamente, si hablamos de los equipos de cómputo, entiéndase, bueno, tablets, computadores, celulares, lo que sea, ¿cierto? Claro que en su momento pues no existían tan popularmente como ahora. Pues básicamente decía que todos los datos que están puestos en la red, ¿cierto? Todos ellos dependen casi totalmente del ser humano, o sea que si el ser humano no pone sus datos en la red, pues básicamente no hay otra forma de que la red se retroalimente de estos datos, de esta información, ¿sí? En la escala se hablaba de que aproximadamente en la red, al menos en ese entonces, había, bueno, 50 petabytes, ¿sí? No sé si están familiarizados con la escala, ¿sí? O bueno, pues para resumir, básicamente un petabyte viene a ser 1024 terabytes, ¿sí? O sea que el volumen de información es bastante elevado y era bastante elevado en ese momento, ¿sí? Y pues bueno, básicamente esa cantidad de datos disponibles en Internet, pues bueno, fueron capturados, fueron creados y fueron puestos allí por personas, ¿cierto? Por alguien que escribía algo, por alguien que grababa un video, posteaba una imagen, bueno, que escaneaba un código de barras inclusive, ¿sí? Todos esos datos provienen de todo ese tipo de interacciones. Sin embargo, Kevin Ashton plantea que pues el problema, digamos, frente al gran volumen de datos que hay disponibles y que no se encuentran en la red, es, vuelvo y le repito, que básicamente depende de los usuarios, de las personas, ¿sí? Y pues que si nosotros vemos como el modelo de negocio, por así decirlo, sin ir tan lejos, por ejemplo, Facebook, lo que le da el capital, el dinero y todo eso, son los datos de los usuarios, ¿sí? Entonces imaginen todos los datos que están por fuera y que básicamente están dejando de explotarse y que pues digamos que les digo, en un tipo de economía más participativa desde el punto de vista de la tecnología, es mucho el capital y los recursos que se están dejando de explotar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces dice que el factor humano, las personas, la gente, tienen limitaciones que están relacionadas con el tiempo, con la atención y con la precisión, ¿sí? Que son recursos por la misma condición humana que son limitados, ¿sí? Por más de que, por ejemplo, una persona se encuentre 100% metida en redes sociales, ¿sí? No va a estar 24/7 subiendo fotos, subiendo videos, escribiendo posts, compartiendo opiniones y demás, ¿sí? Y ni siquiera por más de que, digamos, hablando ahorita por ejemplo, por poner un ejemplo, un youtuber, ¿cierto? Por más que esa sea su forma de vida, no va a tener la disposición ni física ni mental para, digamos, dedicarse 24/7 a ese tipo de actividades, ¿sí? O sea, no, las personas son los mejores, digamos, actores que existen actualmente para capturar datos del mundo real, ¿sí? Pero, como les digo, están esas limitaciones. Sin embargo, si nosotros pensáramos como ¿en qué les digo? En las computadoras como tal, ¿cierto? En computadoras como en las computadoras como teniendo interacción permanente y subiendo datos constantemente, ¿cierto? Pues básicamente se podría rastrear y contar cualquier cosa que esté disponible y que sea cuantificable, que tenga un sensor o que tenga algún dato que suministrar, ¿cierto? Pues bueno, en ese sentido, entonces, al volver más eficiente esa captura de datos, se podría reducir los desechos, las pérdidas y también los costos, ¿cierto? A largo plazo, ¿sí? Incluso, digamos, con esos datos extra que se puedan recolectar, ¿sí? Pues ya podríamos aplicar algoritmos, ¿cierto? De analítica de datos, ¿cierto? Cosas similares, a fin de, por ejemplo, hacer algoritmos predictivos que nos permitan saber cuándo tenemos que reemplazar algo, repararlo, bueno, recordatorios de cosas, de eventos, incluso, pues digamos, si hay elementos o cosas o hechos también que si son actuales, son frescos o ya están pasados, ¿cierto? Eso sería. Pero entonces, como les decía, o sea, este concepto ya viene desde aquella época, ¿sí? Pero entonces, hablando en términos de las limitaciones tecnológicas, básicamente estamos hablando
de lo que era el IPv4 en ese momento, ¿cierto? Es más, ustedes saben que, por ejemplo, hay muchas, bueno, instituciones, empresas, ¿cierto? Que tienen muchísimos computadores y todos ellos requieren de una conexión a la red, ¿cierto? Es allí donde se empieza como a escalar y a subdistribuir las direcciones a través de los proxies, ¿sí? Imagínense que ese problema, pues digamos, se solventa por lo menos a través de ello, pero hablando de una escala menor, por más elevado que sea el número de equipos que tenga una empresa, ¿sí? Ya que realmente el paradigma de ello te apunta a que en un futuro, ¿sí? Incluso pues al avance que vamos, un futuro no muy lejano, todos los objetos, ¿sí? Se encuentren interconectados, ¿sí? Y todos los objetos refiriéndose a cualquier objeto que comúnmente ustedes, por ejemplo, encuentren en sus hogares, ¿sí? Digamos, tal es así que, por ejemplo, se habla o se piensa de poder hacer el seguimiento, por decir algo, de una lata de gaseosa, ¿sí? Desde el punto de ensamblaje, de fabricación, de llenado, el transporte hacia las tiendas, supermercados y demás, desde que la persona lo compra hasta que lo bota, pues, al reciclaje, ¿sí? Pues idealmente, ¿no? Pero bueno, entonces, desde ese punto de vista, realmente IPv4 viene a ser un recurso insuficiente para dar direcciones a un sinnúmero de objetos, ¿sí? Entonces, es allí donde ya aparece esta tecnología, que es el IPv6, ¿sí? Donde aquí es donde empieza como a tomar más talante lo que es el IoT, ya que, según menciona pues Steve Leibson, dice que a través de IPv6 se puede poner direcciones IP a cada átomo de la superficie terrestre y aún así tener suficientes direcciones para 100 tierras más, ¿sí? Entonces, básicamente con esa perspectiva, ¿cierto? Los seres humanos, las personas, pues podríamos poner direcciones IP a todo, técnicamente a todo, ¿cierto? A cada cosa que nosotros tengamos en nuestro día a día, ¿cierto? Sin embargo, esas no son las únicas limitaciones presentes del poco avance que ha tenido desde 1999 hasta la época el IoT, ya que pues pensando en todos los datos, digamos, que se pueden recoger y todos los objetos que van a estar interconectados, ¿cierto? Aparecen preocupaciones alrededor de lo que es la privacidad, la seguridad y también la soberanía, ¿cierto? Pero bueno, ustedes se preguntarán, bueno, listo, uno pensaría, de hecho, que la privacidad y la seguridad van de la mano. O sea, bueno, de hecho, que muchas veces se utiliza como conceptos iguales, pero no son lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, pongamos un ejemplo. Digamos, cuando ustedes navegan en una página cualquiera, ¿cierto? Normalmente hay muchas páginas que les piden a ustedes la autorización de usar las cookies. Sí, que las cookies básicamente pues lo que hacen es como seguir el rastro de lo que ustedes buscan y por dónde navegan en internet, a fin de que pues les puedan ofrecer como una publicidad más personalizada o bueno, relacionada con sus últimas búsquedas, ¿sí? Ahora, imaginemos eso desde el punto de vista ya de que esa información ya se empieza a dar, es más, se podría dar sin autorización directa, ya que pues todos los objetos en su cotidianidad pues estarían brindando información. Por ejemplo, digamos que, no sé, ustedes toman X marca de yogur, por poner un ejemplo. Sí, pues bueno, el envase tiene sensores, está procesando los datos, digamos, está informando de, no sé, de cuánto tiempo le queda de caducidad al yogur, cuánto queda en el envase y demás cosas. A fin de que, por ejemplo, un día cualquiera ustedes reciben una notificación diciendo como que no sé, promoción de yogur, lleve un paquete de 8 y pague 6, cosas así. Entonces, bueno, así no lo planeé, bueno, usted de pronto va a revisar y listo, dice, no, sí, se me estaba acabando el yogur, voy a comprar, ¿cierto? Entonces, básicamente con ese ejemplo lo que entro a ponerlos a ver, digamos, es que esos datos que se entrarían a suministrar allí, ¿cierto? Entrarían en forma tan particular que de alguna forma revelarían su estilo personal, su forma de vida, ¿cierto? De, digamos, qué tipo de comida consumen, qué tipo de jabón usan,
cada cuánto se les termina, bueno, ese tipo de cosas, hablando de la privacidad. Entonces, en esa escala, sí estaríamos hablando como de un factor social, ¿sí? En términos de qué tan aceptable puede llegar a ser, o sea, que la tecnología sea tan invasiva con mi privacidad, o sea, con mi forma de vida. ¿Hasta qué punto, cierto? Yo quiero que la gente sepa, ¿sí? O que un tercero sepa cómo vivo yo, ¿sí? Cuáles son mis hábitos alimenticios, hábitos de aseo, demás, ¿cierto? Datos revelados a través de ese tipo de cuestiones, de cuándo se va a acabar un producto, cuándo va a caducar o conforme, digamos, cuánta cantidad de cierto producto yo compro, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, genera cierta paranoia, cierto desdén con respecto al uso de estas tecnologías, ¿sí? Eso hablando en términos de privacidad. Hablando en términos de seguridad, ¿cierto? ¿Qué tan dispuesto estoy a que esos datos de hecho se estén expuestos? Ustedes bien saben que pues la conexión a red de alguna forma en las redes inalámbricas es mucho más vulnerable que la conexión cableada. Y si estamos hablando de objetos interconectados, pues obviamente van a utilizar estos tipos de comunicación inalámbrica. Entonces, ¿qué tan seguro es que esos datos o quién me garantiza que esos datos no van a ser vulnerados por otra persona que va a hackear y va a empezar a tomar todo ese tipo de información, ¿cierto? Entonces, eso pues más que todo con el aspecto de seguridad. Si hablamos, bueno, del último, de la parte de la soberanía, uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver mis datos o la información disponible en la red con el país? ¿Sí? Entonces, miren, imaginemos, por ejemplo, no sé, ustedes, bueno, compraron una cafetera china, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, esta cafetera, bueno, digamos que es súper inteligente y es de esas que, bueno, uno de pronto ya sabe que existen, que tienen una alarma, un despertador y que, bueno, automáticamente a X hora del día, pues empiezan a preparar automáticamente el café, ¿cierto? A fin de que, bueno, usted sea lista y cuando ya sale de bañarse, cambiarse y demás, pues ya tiene una taza de café lista, ¿sí? Bueno, entonces digamos que esa cafetera, además de enviar, pues, como cuántas tazas usted se toma al día, a qué hora se la toma y, bueno, ese tipo de cosas y cuál es la cantidad que usted normalmente adiciona de café y de azúcar y demás a la cafetera, ¿sí? Esos datos también los podría enviar, entonces podría compartir los datos, bueno, de que particularmente usted gusta de un cierto tipo de café, ¿sí? Entonces, digamos que, por poner un ejemplo, el Éxito compró esos datos de la gente en Popayán que toma café. Entonces, a fin de, digamos, de proveerse de X marca de café a tal cantidad, ¿cierto? Y pues digamos que resulta que una empresa extranjera que también hace café compra esos datos, ¿sí? Entonces se empieza a dar cuenta que de ciertos hábitos, digamos que, no sé, en Popayán se está empezando a tomar mucho café, ¿sí? Entonces se empieza como a enviar, ¿cierto? Cantidades de café, ¿cierto? Con oferta, ¿cierto? Y entonces empieza de alguna manera pues a perjudicar a los caficultores locales. De otra parte, pues digamos, empieza a afectar la economía, ¿cierto? En esta región, digamos, y que obviamente eso empieza a afectar de alguna forma al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Al ser el café un producto bandera de Colombia. De otra parte, pues también empiezan a aparecer datos en China, ¿sí? De la marca de esa cafetera, ¿sí? Y del uso que se le empieza a dar, ¿sí? Entonces, de esa misma manera también empieza a bombardear el mercado con distintos productos relacionados con esa cafetera, ¿sí? Y pues también, digamos que toma esos datos, ¿sí? De la web o de donde sea, ¿sí? Pero entonces ahí es donde empieza a ver la pregunta. Entonces, ¿esos datos de quién son? ¿Sí? De la X marca de café que usted normalmente consume, de la empresa que produjo la cafetera que usted usa, del gobierno, porque usted está tomando café en suelo colombiano, no sé, o esos datos son suyos, ¿sí? Entonces empieza a ver como qué pasa con esos datos, ¿cierto? Pero entonces si nosotros vemos, por ejemplo, hay casos donde básicamente el usuario de entrada empieza a perder la propiedad de los datos que tiene, sin ir tan lejos. Si ustedes ven el caso de Facebook, ¿sí? Al momento ustedes de crear una cuenta,
Al darle a aceptar, básicamente están cediendo todos los derechos de fotos, imágenes, comentarios, de todo lo que ustedes posteen allí, ¿sí? Y pues básicamente es un requisito para poder crear una cuenta en Facebook, ¿sí? Y pues si ustedes, dado el momento, llegue a hacer alguien un uso de alguna imagen de ustedes, alguna foto, alguna cosa, sí, el día que Mark Zuckerberg le dé por hacer eso o venderlo, lo que sea, sí, que de hecho lo hace, sí, usted no puede alegar nada, porque básicamente está aceptando un contrato en el momento de la creación de la cuenta de Facebook, ¿cierto? Entonces, miren, hay cosas, digamos, que incluso desde el punto de vista legal, ¿sí? No han sido blindadas y como les digo, en esa perspectiva, pues también genera cierta desconfianza el uso de esas tecnologías. Y pues, digamos que en términos generales, ese tipo de circunstancias, pues generaron ese estancamiento, digamos, ya a nivel de uso del Internet de las cosas. Claro que al sol de hoy, pues ya no es tan traumático o tan visto de esa manera, ¿sí? Porque pues como hablaremos más adelante, veremos que hay muchos países que le están apostando mucho al IoT en términos de desarrollo económico y de volverse más competitivos en lo que está en marcha, ¿cierto? Bueno, eso con respecto a esa parte. Bueno, les había mencionado que pues en el 99 fue la primera vez que se mencionó el Internet de las Cosas. Sin embargo, objetos interconectados a una red o experimentos de eso se han hecho con mucha anterioridad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de la máquina de Coca-Cola en la Universidad Carnegie Mellon, ¿sí? Ni siquiera fue como un hecho planeado o como una investigación seria, por así decirlo, de cuáles son las posibilidades de interconectar objetos y brindar información, sino que como muchos descubrimientos, o sea, salen o por accidente o salen del ocio, ¿sí? De hecho, Bill Gates también mencionó alguna vez que él prefería contratar gente ociosa porque de la gente ociosa salían ideas que por lo menos daban soluciones o creaban necesidades alrededor de la cotidianidad de la gente, ¿sí? Entonces, aquí lo que pasaba es que básicamente era un grupo de estudiantes trabajando en un laboratorio en la universidad y pues que tenían que desplazarse en el campus universitario cuando pues querían tomarse una Coca-Cola. Solo que muchas veces, pues bueno, se pegaban la caminada, llegaban hasta allá y pues a veces o no encontraban la bebida, o no estaba fría, o sencillamente la máquina estaba dañada, ¿sí? Entonces, ese tipo de circunstancias llevó a que este grupo de estudiantes conectara esa máquina a la red, ¿sí? Y pues también pusieran unas cámaras a fin de que ellos pudieran anticipadamente saber, bueno, si había bebidas frías, si había bebidas y si la máquina estaba trabajando normalmente, ¿sí? Entonces, para ver si valía la pena ir hasta la máquina y pues tomar la Coca-Cola, ¿sí? Ese fue realmente el primer objeto que se conectó a Internet. De otra parte, pues también hay otros intentos anteriores, como por ejemplo cuando conectaron una tostadora y la encendieron de manera remota, ¿sí? Sí, casos particulares, pero pues que ya implican como el uso y las posibilidades alrededor de conectar este tipo de objetos, o más bien dicho, de cosas en este escenario. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ahí no. Vale, chicos. Bueno, entonces ahorita como por lo menos como para crear un poco más de perspectiva, por así decirlo, con respecto a estos escenarios, vamos a ver un par de videos como para que se familiaricen un poco con como cómo sería visualmente lo que se espera y lo que existe en muchos países ya acerca del IoT. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a reproducir un momento un fragmento para ver si lo pueden escuchar. Y si es así, pues bueno, ya continuamos con el video. ¿Listo? ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Listo, continuamos.
Bueno, chicos, ¿cómo les pareció? ¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué tecnologías les llamaron la atención? Bueno, por medio se notó que utilizaban mucho como el vidrio, ¿no? Como el glass, Ujú. como el videcito y ese dispositivo era el que manejaba, controlaba casi todo lo que ellos hacían, desde llamadas, desde celular, eh, el ir ahí cuando iban al trabajo, lo ocupaban en todo, ¿no? O sea, solo ese dispositivo se conectaba al resto de dispositivos y ahí controlaban todo, pues. Ujú. Claro, exactamente. O sea, esa es como la idea, ¿no? De que hay interacción sin importar el tipo de dispositivo y que, pues bueno, entre ellos pueden suministrar esos tipos de datos, ese tipo de información. A ver, por ejemplo, no sé, a ver, Daniel, ¿qué te llamó la atención del video? Daniel Eduardo. Bueno, lo agarramos en la cena entonces a Daniel. César, bueno, César, a ver, ¿qué te llamó la atención del video? No, profe, o sea, la verdad todo me llamó la atención porque hace unos años eso se veía como el futuro, pues como algo que parecía magia, ¿cierto? Y ya nos damos cuenta que actualmente pues estamos viviendo en el futuro. Eso realmente llama mucho la atención. Listo, listo, César. Sí, así es. O sea, hay muchas cosas que de pronto pues todavía no las vemos tan tangibles, pero ya existen en muchos lugares. De hecho, pues bueno, hablaremos de algunas tecnologías más adelante. A ver, por ejemplo, Yurani, ¿qué te llamó la atención del video o qué te gustó? Uh, se fue mejor. Bueno, entonces, Lady, ¿qué te gustó del video? Buenas noches. Del video me pareció muy llamativo, pues, de ver cómo hemos evolucionado, cómo se utiliza ahora el glass, cómo ya todo es, cada vez ahí se ha ido agilizando. Solo eso. Ah, listo, Lady. Vale, muy bien. Listo, chicos. Bueno, vamos a continuar. Hay otro video. De hecho, hay una segunda parte de ese video. Pues para que vamos a ver cuáles son otros elementos que se pueden encontrar o que se podrían implementar con el IoT.
En la universidad, bueno, lo que pasa es que... Bueno, chicos, a ver, ahora sí de esta segunda parte, ¿qué les llamó la atención? Profe, de pronto noto yo que, bueno, puede ser una ventaja por un lado y Ujú. una desventaja por otro. Pues una ventaja es que eh, nos facilita todo, ¿no? Absolutamente todo nos facilita, lo tenemos de la mano, no necesitamos de estar presencialmente en el trabajo o en alguna parte para ver las cosas o para detallar las cosas, ¿ya? Como por ejemplo lo hacía el señor ahí como médico. Es importantísimo eso, ¿no? Nos facilita todo, inclusive a los estudiantes también. Pero pienso que también de pronto, que también hasta cierto punto puede ser no conveniente en el sentido de que ya no vamos a tener contacto real con la naturaleza, ¿ya? Por decirlo así, porque pues ya todo lo tenemos de la mano y de pronto de cierta manera ya no vamos a interactuar con lo natural, como siempre como lo hemos hecho, ¿no? Es de pronto una desventaja que pueda suceder. Claro, sí, de pronto, o sea, de ver como qué tan invasivo, digamos, puede ser en ciertos contextos, algunos escenarios, ¿cierto? De exposición, pues como dices, digamos, a la naturaleza o algún otro entorno que no se pueda acceder, ¿cierto? Bueno, no sé, a ver, por ejemplo, Tatiana, cuéntanos qué te llamó la atención. Profe, a mí me llamó la atención que la tecnología poco a poco va abarcando todo lo que es la salud, lo que es la naturaleza, en el sentido que se vuelven más interesantes las clases para los niños, ¿no? Como vimos en el, en la demostración de los dinosaurios y todo, es mucho más eh, llamativo para los niños. Entonces, a mí me impresiona mucho cómo la tecnología va abarcando cada vez más en las necesidades de nosotros los seres humanos. Ya se me... Ujú. Ah, listo, vale, Tatiana, muy bien.
Sí, o sea, digamos, como les digo, o sea, la idea, o bueno, como se está viendo ahora, la tecnología está siendo cada vez más inmersiva y pues de alguna u otra forma también más invasiva, ¿no? Teniendo pues los pros y los contra de la tecnología, ¿sí? A nivel educacional, pues ha ofrecido muchas ventajas, mucha participación, ¿sí? Como por ejemplo hemos visto cuando al principio de la contingencia, muchos museos ofrecían tours gratuitos, pues a través de ese tipo de representaciones, ¿no? Digamos, tridimensionales, para poder ver las obras y, bueno, esculturas y demás, digamos, presentes en distintos museos del mundo, ¿sí? Digamos, como escenarios que permiten como ese acceso remoto, básicamente a ciertas locaciones o ciertos elementos, ¿no? Y como pues dijo Tatiana también, como apoyo a la educación, al acceso, ¿no? Digamos, de pronto de personas que no tienen esa facilidad de desplazarse a ciertos lugares, a ciertos escenarios, ¿no? Bueno, Francisco Astudillo, cuéntanos, ¿qué te llamó la atención? Chu, todos salen huyendo, ¿qué pasa ahí? Bueno, Fernando Bolaños, cuéntanos. ¿Qué más, profe? No, pues muy interesante esa parte porque pues todo se hace por una necesidad, ¿no? Entonces el humano no se queda ahí, va avanzando día a día por mejorar las cosas. En parte de la salud, que es muy bueno, pues porque eso ayuda a disminuir los riesgos de una persona, de todos los humanos, pues todo ¿Aló? por la vida, ¿no? Y en la educación también, todo por mejorar la parte académica de todas las personas que pues aún en este momento nacen y en algún futuro van a ver eso mejor. Entonces, sí, muy interesante toda parte. Ah, vale, Fernando. Sí, de hecho, o sea, pues de pronto en el escenario médico todavía no está como tan establecido eso, pero en la parte industrial sí existe como por lo menos el concepto, el intento de hacer ese tipo de representaciones, es lo que se llama gemelos digitales. Sí, lo cual apunta, digamos, al diseño de motores, por ejemplo, donde se puedan correr simulaciones en un gemelo digital para ver qué posibles falencias se pueden presentar antes de construirlo. Sí, y es más, digamos, digitalizar ciertos dispositivos como para detectar errores y fallas. Pues muy a lo de la película Iron Man, pues para los que se la vieron, alguna de ellas, que toma representaciones digitales de ciertos elementos físicos, ¿sí? O sea, son tecnologías que por lo menos ya no están tan lejos, ¿cierto? Bueno, Francisco, ya volvió Francisco, entonces cuéntanos, Francisco, ¿qué te llama la atención? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Aló? ¿aló? ¿Lo escuchas? Ah, ya. Sí, ya. Perdón, cometí un error. Me llama mucho la atención, eh, por decirlo así, más en la interfaz gráfica que hay por delante, lo que se conoce como en el dialecto de desarrollador, como en el backend que hay por detrás, ¿no? Es curioso todo el servidor, pues el manejo de datos que hay ahí y la forma de, pues, de presentarlos, ¿no? Es curioso. Pues hoy en día vemos mucha ciencia de datos y Big Data, ¿no? Que entendería yo que hay mucha de la mano inteligencia artificial, pues para el control y manejo de los datos. Me llama más la curiosidad con esa parte, cómo se haría eso. Ah, vale, Francisco. Sí, de hecho, Francisco acaba de mencionar un detalle importante, digamos que alrededor del IoT empiezan a converger muchas tecnologías, ¿no? Como ya las mencionó, digamos, está el Big Data, está el Machine Learning, el análisis de datos, está la inteligencia artificial para el manejo de esa información, ¿cierto? Y pues bueno, tecnologías como las que vimos también en la parte de la interacción con estos dinosaurios digitales, que ya son conceptos que eso sí se ha visto, digamos, lo que es la parte de la realidad aumentada, que también, pues, digamos, son herramientas clave como para complementar los escenarios como tal y la interacción de ciertos servicios, de ciertas aplicaciones que cada vez más empiezan a aparecer alrededor de esto, del IoT.
Entonces, bueno, listo, eso chicos, muy bien. Entonces, continuando un poco, entonces, como entrándonos un poco más, digamos, al IoT, pues saliendo más allá de la generalidad, entonces, decimos que IoT son sistemas empotrados y redes de comunicación que controlan fenómenos y procesos físicos, generalmente enlazos cerrados, o sea, digamos como para la parte de garantizar el aspecto de la seguridad y de la privacidad, ¿sí? Donde pues básicamente el aspecto cibernético, el aspecto digital y el aspecto físico empiezan a interactuar y a intercambiar información mutuamente, ¿sí? Entonces, aquí en estos escenarios, pues nosotros ya habíamos resaltado que tiene que haber una conectividad entre esos dispositivos, pero también existen, como veremos más adelante en los niveles de interacción, existe también conectividad entre redes, a fin de, digamos, poder exportar los datos que obtenemos de una primera medida física a través de un sensor, para finalmente, digamos, extrapolarlo hacia la nube y pues hacia servidores e incluso, digamos, ya enviarlo a lo que son modelos de proyección y demás, que pueden ser utilizados como modelos de negocio, lo cual sería parte ya como elementos de la parte de la gestión, ¿no? Tanto de los dispositivos a un bajo nivel y de la información y almacenamiento ya en capas superiores. Como les digo, ya hablaremos un poco más adelante de los modelos y arquitecturas que hay alrededor de eso para garantizar la interacción a esos distintos niveles, tanto con los dispositivos, con las redes y pues finalmente con la información, ¿sí? Miren, ahí con respecto a eso nosotros vemos que hay unos datos que se recolectan que posteriormente, dependiendo del escenario o del tipo de aplicación que se desee implementar, pues ya se convertirán en información, ¿sí? Y pues se empezarán como a exponer y a exportar a través de aplicaciones y pues como les digo, sistemas de integrados de negocios, ya que pues la idea también en este curso y de la idea general, digamos, de este paradigma, de esta tecnología, es que las ideas no se queden simplemente como en el papel y pues poniéndolo acá en el contexto, que las propuestas que ustedes tengan, los prototipos que ustedes construyan, no se queden pues netamente en la materia, ¿no? Sino que pues también es como la idea propender, digamos, a emprender, ¿sí? Ciertos negocios, ¿sí? Que de pronto ustedes, quién sabe, ¿no? De pronto alrededor de una idea que ustedes mismos propongan o que mejoren, ¿sí? Se vuelvan empresarios, ¿cierto? Y en lugar pues de terminar su carrera, como a buscar empleo o demás, pues se vuelvan, por el contrario, se vuelvan empleadores, ¿cierto? Entonces, que hagan parte como de la cadena de producción de lo que es el IoT, ¿sí? De este ecosistema. De hecho, más adelante miraremos un esquema de una pirámide donde miraremos los distintos actores del IoT y pues digamos que ustedes también entrarían como a evaluar en cuál de esos niveles les gustaría desempeñarse o en cuál les llamaría más la atención o en cuál tienen más habilidades dentro de ello, ¿sí? Porque básicamente, es más, dentro del IoT ni siquiera se necesita ser directamente un desarrollador, ¿sí? Se puede ser un diseñador, se puede ser alguien que implementa o que idea prototipos o sistemas dentro del IoT. Y es más, yendo un poco más arriba, ¿cierto? De nada nos sirve, digamos, tener una idea, ¿sí? O un prototipo funcional, siendo la idea una idea completamente revolucionaria, si finalmente no se sabe cómo vender la idea, ¿sí? De hecho, muchos proyectos o muchas ideas que han tenido mucho potencial no han podido salir de allí por aspectos como ese, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que hay una persona que tenga esas habilidades sociales o habilidades de negociación, tiene también su campo en este tipo de tecnologías, así no entre directamente en el proceso ya sea de construcción o de programación de este tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, básicamente son el tipo de cuestiones que muchas personas, muchas empresas, muchas universidades y, no ir tan lejos, digamos, muchos países, ¿sí? Se han dado cuenta del potencial y digamos, que es tan grande el crecimiento que se espera del Internet de las cosas. Incluso se dice bueno, que el Internet cambió mucho la forma de la comunicación y la forma de cómo se accede a la información, ¿no? O sea, fue una revolución total. Pero se habla del IoT como que no solo va a cambiar eso, sino va a cambiar de la forma como se hacen las cosas y es más, la forma en que vivimos, la forma en cómo interactuamos con el ambiente, con el entorno y con nuestras cosas, ¿sí? Entonces,
el crecimiento es mucho mayor de lo que se espera con respecto a esta tecnología. ¿Listo? Bueno, continuando un poco, bueno, pues como para que no se duerman por allá, vamos a ver otro video, ¿sí? Donde vamos a ver también como otros aspectos, digamos, más, y pronto no tanto como pantalla, sino como de cómo son las cosas convirtiéndose, o bueno, los objetos convirtiéndose en cosas dentro del IoT, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver como más directamente cómo objetos convencionales pues entienden a tener una interacción más directa con las personas y a brindar cada vez más datos e información útiles. Y con un aspecto importante que de pronto no había mencionado antes. La meta también del IoT a futuro es que este tipo de cosas se dé sin intervención humana, que sea, digamos, la intervención sea lo más mínimo y que todo sea como de alguna manera se podría decir como algo ubicuo. O sea, ubicuo refiriéndose a algo que sabemos que está allí, pero que no tenemos que ejercer nada como para que se ejecute y para que ejerza su función. Y digamos, un ejemplo ubicuo podría ser como el aire, ¿cierto? Todos sabemos que el aire está ahí, ¿sí? Y que pues básicamente es fundamental para que nosotros pues sigamos con vida, ¿sí? Pero está como en todos lados, sabemos que está ahí, no lo podemos ver directamente, ¿cierto? Pero sabemos que está allí. De alguna forma, digamos que lo podemos palpar, ¿cierto? Pero está interactuando con nosotros, ¿cierto? Y no de una manera en el sentido de que yo tenga que pensar, bueno, tengo que inhalar, tengo que exhalar porque si no me muero. Sí, es algo como bastante ya inconsciente que se hace. Es más, o sea, como es tan inconsciente que usted se duerme y sigue respirando. No es como que me dormí y me morí, ¿no? Sí, es algo así que se va a dar, digamos, en ese sentido, o sea, automáticamente, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, miraremos un escenario que refleja ese tipo de, ese concepto como tal.
Bueno, chicos, bueno, mirando el video de las tecnologías que salieron allí, ¿como cuál les gustaría tener como en su día a día? O bueno, ¿cuál les gustaría utilizar? Pues la verdad, profe, a mí me gustó todo. Pero, por ejemplo, una que te haya gustado más. La de la nevera, profe, que le diga qué es lo que le falta. O ya se está acabando, Vale, agotando, vale. es que es. Sí, sí. Listo, sí. Yo creo que a todos nos gustaría también tener esa. John, ibas a participar también. De pronto la de cuando identifica a la persona, las personas, los huéspedes, las personas que llegan, pues, a la casa le avisa a uno qué personas llegaron. Ujú. Sí, esa también sería muy conveniente, ¿no? Pues si pensamos, por ejemplo, un caso cualquiera, ¿no? Cuando requerimos que vayan a revisar, bueno, un típico caso, nuestro servicio de internet de nuestra casa. Entonces, normalmente le dicen, bueno, voy a ir de 8 de la mañana a mediodía. Y pues bueno, tienen que trabajar, tienen que estudiar y pues no pueden estar esperándose pues, en un rango tan amplio. Sí, entonces, por ejemplo, que ya el funcionario, el empleado llegue y pues, como vimos en el video, pues escanea un código QR y pues ya con ese código, pues uno ya le da el acceso, pues como para que pueda revisar. Incluso, digamos, ese código podría darle a uno la garantía de que como tal la persona sí es empleado de la empresa y que corresponde, digamos, a la hora de revisión y demás. Incluso, pues, digamos, en caso de algún fallo, algún accidente, pues uno tendría ya almacenado el dato del empleado como tal y pues podría remitir una queja directamente en caso de alguna circunstancia particular, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, Arley, cuéntanos qué te gustaría de esas tecnologías. Sí, le informaba lo que estaba más cerca, por ejemplo, ahí la señora que iba y le informaba que estaba cerca del restaurante. Entonces, como que uno, si no conoce, pues se ubicaría rápido a qué es lo que está más cerca en un caso que desee buscar, digamos, a un restaurante, va con la intención de comer algo, pero puede ser que esa información le hagan cambiar de opinión por tiempo o por otra circunstancia. Listo, Arley. Claro, eso sí sería pues también interesante, ¿no? De hecho, pues algunas aplicaciones ofrecen eso, ¿no? De poder hacer un pedido y pues bueno, cuando uno llegue, pues ya irlo a recoger. Claro que ese servicio pues también dependería de qué tan puntual es la persona, ¿no? Porque pues listo, digamos, ya le tienen listo y usted no llega, pues también es complicado. Pero bueno, digamos, ese aspecto es muy interesante en el sentido de que el IoT también tiene como ese otro, o ha empezado a crecer, ¿no? Como otro nicho de negocio alrededor de eso, ¿sí? De las ventas, de los locales, de comida y demás. De hecho, o sea, teniendo en cuenta ese escenario, ¿cierto? Y pues recordando un poco del primer video de cuando, bueno, la mamá del personaje de la mamá
llegaba al centro comercial y automáticamente le llegaba un mensaje pues recomendándole ropa, ¿cierto? La nueva colección y todo eso. Esa tecnología, por ejemplo, eso sí existe y ese concepto como tal, ¿no? Eso es lo que se llama marketing por proximidad, ¿sí? Que básicamente, pues bueno, usted no es que esté buscando una promoción ni necesariamente no esté entrando como al local, sino que, pues, digamos, a través de tecnologías de bajo consumo, como dijimos, le puede llegar un mensaje como ese. Digamos un ejemplo cualquiera, que por ejemplo, no sé, que tenga uno, bueno, uno siempre anda con el smartphone, ¿cierto? Y que, por ejemplo, van pasando cerca a un Juan Valdés. Y pues bueno, les llega un mensaje que les dice que bueno, que hoy tienes un 20% de descuento en un café helado, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, uno necesariamente de pronto no pensaba en tomarse un café, pero dice, ve, tengo un 20% de descuento, ve qué rico un café, se le empieza a antojar. O bueno, o voy a comprar algo y ahorita vuelvo por el café. O dice, por ejemplo, listo, un bono, dice, esta semana o en los siguientes 3 días puedes redimir ese bono. Entonces dices, bueno, listo, mejor mañana vengo, vengo con alguien, vengo con unos amigos, lo que sea, y pues me tomo el café y tengo ese bono, ¿cierto? Entonces, miren, son cosas que necesariamente, pues, ni siquiera lo tenían planeado, pero se está haciendo publicidad. Y pues generó, por decirlo así, el interés o la necesidad en consumir, ¿sí? En consumir un producto de X tienda, ¿cierto? Entonces, bueno, eso comúnmente se utiliza con unos dispositivos que se llaman beacons, ¿sí? Que tienden a como a generar un radio de brindando información a largo alcance. Utiliza tecnologías Bluetooth, ¿cierto? Y pues que bueno, que básicamente pues también se puede utilizar con las redes abiertas de los centros comerciales. Sí, que pues mucha gente pues se conecta, ¿cierto? Entonces, con mucha facilidad pues podría recibir ese tipo de mensajes o ese tipo de promociones. ¿Listo? Bueno, no sé, ¿alguien más que quiera participar? ¿Algún otro aporte? ¿Otra tecnología que les haya llamado la atención? Profe, ¿Sí? eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, vemos que hay tartas de Arduino, ¿no? Que son como Ajá. las conocidas, y están las Raspberry. Siempre me ha causado curiosidad como qué diferencia hay entre el procesamiento de datos de una tarjeta Arduino y una Raspberry. No sé si de pronto... Ah, listo. Sí, pues bueno, les adelanto un poco. De hecho, esa parte sí la íbamos a ver más adelante. Pero básicamente, pues no es que una sea mejor que otra, ¿no? Sino que cada tarjeta tiene como su contexto para su función. Sí, sí, digamos, si lo vemos en un plano general, pues básicamente un Arduino puede soportar altas corrientes, altos voltajes. Sí, entonces es como, por decirlo a grosso modo, es como músculo, ¿no? Entonces uno con un Arduino pues podría encender unos interruptores, mover algún motor, mover algo, ¿cierto? Con electricidad. Por el otro lado, digamos, la Raspberry pues tiene mucha más capacidad de procesamiento, incluso tiene un sistema operativo interno, lo cual pues digamos lo podría utilizar yo pues como para labores de procesamiento de información, de datos. Incluso digamos se puede montar un servidor web en una Raspberry, se puede hacer de hecho control domótico, hay un sistema operativo de control domótico para Raspberry. Se pueden montar, ¿qué más digo? Bueno, se pueden montar videojuegos. De hecho, incluso la Raspberry se pensó como una computadora de bajo costo. Tiene todos los periféricos, o sea, se le monta un sistema operativo y ya uno tiene un computador y listo. Y profe, otra consultica, es que en un momento llegué a tener un inconveniente con Arduino y es Ujú, al momento de utilizar la aplicación Serial, que no, ujú. no llegué a encontrar en qué codifica el Arduino. O sea, cuando enviaba el dato en el Serial, no lograba interpretarlo. Entonces no supe cómo decodificar el dato. Siempre me salía, o sea, me llegaba el mensaje, pero como no logrará interpretar de manera correcta, me toca que hacer un manejo de datos pues, bien feo, bien machetudo para poder sacarlo el dato real. Claro, bueno, eso también depende mucho del sensor, depende de si ha habido alguna variante en la lógica del código, ¿sí? Porque pues digamos, hay sensores
que manejan datos conjuntos y los envían en carrusel. Por ejemplo, hay un sensor, el DHT11, que maneja humedad y temperatura conjuntos. ¿Sí? Entonces hay que hacer algo en el código para poder separar esa información y pues transcribir una cosa independiente de la otra. De hecho, para eso hay unas librerías también. Pero, digamos, también a veces puede ser algún problema en la conexión, puede ser algún problema en la protoboard, si es que utilizas, bueno, un puente por allí. Sí, o sea, como igual teniendo en cuenta que básicamente los datos son señales eléctricas, a veces pueden ser inconvenientes tan comunes como esos. Y no hay forma como decirle, ve, yo creo que codifique ese nuevo TF para que mande los datos en una cosita, ¿no sé? Yo estoy Sí, buscando no, y pues igual no tocaría logro probar encontrar. con otra variable, o sea, como digo, o sea, empezar a separar los problemas, o sea, puede ser problema de código, puede ser problema de hardware, sí, que de pronto eso puede ser lo que de alguna forma resulta un poco dispendioso de programar con hardware, ¿sí? Porque pues, digamos que en el software uno normalmente empieza a detectar el bug en alguna línea de código, el mismo compilador saca un error, ¿cierto? Pero acá, pues digamos, hablando en Arduino, realmente el IDE no es que sea tan robusto, por así decirlo, como para brindar ese tipo de facilidades. Sí, o sea, sí detecta como anomalías en sintaxis, ¿no? En los códigos, pero de ahí a que de pronto uno le diga, no, pues sí, es que esta línea, esto como que no va ligado con esto, ya es más complicado, porque es que de hecho Arduino es un entorno, bueno, hablando del IDE, que está orientado como para que sea fácil de usar, ¿no? Que no sea como tan complejo y que pues cualquier persona lo pueda utilizar. Pero ya, digamos, acá en la rigurosidad, pues, de un prototipo, de una ingeniería, pues, como les digo, o sea, ya entra en abarcar, en ver si puede ser el sensor, puede ser el Arduino, puede ser un cable, puede ser algo en el código, puede ser incluso la librería, que por más de que sí haga funcionar, puede que haya otras versiones o que tenga, o que no sea una versión completa. Igual estamos hablando del entorno del software libre y del hardware libre, ¿sí? O sea que básicamente muchos de los avances y de los elementos que hay disponibles, pues depende de las colaboraciones que existan en la comunidad como tal. Sí, pero todo eso es como parte de las pruebas, ¿no? De esa parte como ingenieril o incluso hasta de malicia indígena que normalmente o coloquialmente se dice, como para detectar ese tipo de fallos. Pero pues ya digamos desde la lógica está como en aislar los módulos y ver dónde se puede presentar y hacer distintas pruebas como para ir descartando qué fallas se pueden estar presentando. Como les digo, a veces, o sea, incluso puede ser el mismo sensor, que ustedes lo compraron, está nuevo, pero pues de los 1000 sensores precisos a usted le tocó el dañado. Entonces, pues son ese tipo de circunstancias que se pueden presentar. Todo está en eso, en aislar y pues ir separando y ir modularmente ir evaluando dónde puede estar el problema. Tal cual como en un código, de hecho. Bueno, chicos, ¿algún otro aporte, pregunta? Bueno, chicos, listo. Entonces, bueno, para terminar vamos a ver un último video, ¿sí? Y pues bueno, con respecto a eso, bueno, vamos a hacer una actividad para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, ahora un momento. Listo, aquí está. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business.
Bueno, chicos. Si les parece útil ese servicio o esa forma de comprar, ¿qué opinan ustedes? Sí, bueno, claro que sí. Ah, bueno. Bueno, segunda pregunta. ¿A ustedes les parece que, bueno, esa tecnología podría llegar aquí a Colombia? O bueno, primero, ¿esa tecnología creen que ya existe o no existe? Si quieren pueden contestar por el chat, no importa. La verdad, no. No es parecido como cuando uno compra en línea. ¿Cómo Arley? Es que casi no se te escucha. No, que esa tecnología parece como cuando uno compra en línea, que va colocando las cositas al carrito y le va diciendo, y le va dando el precio, pues luego se lo descuentan a la tarjeta de crédito. Ujú, exacto. De hecho, lo que mencionas, bueno, de hecho va a tener una importancia más adelante. Bueno, digamos ¿qué dice mejor dicho? Voten, si existe o no existe. Digan sí, digan no, levanten la mano los que sí, levanten la mano los que... Bueno, digamos, levanten la Pues mano se los han que visto, sí. en propaganda se han visto, pero pues yo creo, no sé en China si existirá eso, no sé. Pues se han visto por ahí propagandas, pero pues realmente no sé si exista real. Pues bueno, chicos, digamos, les cuento, ¿no? Este video es del 95, más o menos. Y pues como vieron, pues es un comercial de IBM, ¿sí? O sea, bueno, la empresa esta de computadores. Bueno, en primer lugar, decir que sí, sí existe esa tecnología y es funcional. Entonces, la segunda pregunta, lo que les decía, ¿ustedes qué opinan? ¿Si llegará a Colombia, no llegará a Colombia? Así con la mano en el corazón, digo, ¿qué opinan ustedes? ¿Si llega o no llega? Pues muy seguramente llegará algún día, ¿no? No llega la Eventualmente. vacuna, profe, ahora va a llegar eso. Pues sí, ¿no? Bueno, chicos, digamos, bueno, dejémoslo ahí en el limbo, digamos que puede llegar como puede que no. Hablemos un poco más de la tecnología, ¿no? Pensemos en el escenario, a ver, por ejemplo, César, a ver, ¿qué tecnologías crees o cómo te imaginas que se podría implementar eso? César. Bueno, César le agarró la comida entonces. Eh, John, cuéntanos, a ver, ¿qué tecnología se te ocurre que se puede para implementar ese servicio? No importa que exista o que no exista la tecnología, pero pues, ¿qué se te ocurre? Pues en ventas, profe, más que todo, en ventas de comida. Ah, no, no, o sea, les quiero decir, chicos, o sea, que supongamos que el éxito quiere implementar ese servicio y los contrata a ustedes, que digamos que todo el salón ustedes son una empresa y los quiere contratar para construir esa solución. O sea, ¿ustedes qué utilizarían para construirlo? ¿Qué se les ocurre? Pueden decir lo que sea, o sea, si exista, no exista, o sea, qué sensores o qué tecnología o qué elementos, qué utilizarían. ¿La biometría? Bueno, biometría, digamos biometría. Y pues digamos, para reconocer al cliente, listo, biometría. A ver, ¿qué más, La Arley? base de datos, la base de datos con las personas o con los clientes que entran al almacén. Muy bien, listo, necesitamos una base de datos de clientes, perfecto. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se podría necesitar? De pronto el no uso de dinero, o sea, que no necesitemos en Listo. algún momento utilizar pues el efectivo, pues el cash money, el efectivo, sí.
Listo, listo. Definir un método de pago que no implique dinero físico. Listo, muy bien. A ver, ¿qué más? No sé, Francisco, a ver, ¿qué otra tecnología se te ocurre que hace falta para construir eso? Mm, pues yo creo que aporto la opinión del compañero Ujú. con respecto a la base de datos. Listo, bueno, dijeron base de datos de clientes, pero ¿qué más? ¿Base de datos de qué más se necesitaría? ¿De qué dirías, Francisco? ¿De qué más se necesita base de datos? Un O bueno, inventario. Un exacto. stop de productos. Exacto, chicos, claro, porque pues si se los van sacando y nadie lleva control de lo que hay y de lo que no hay, pues no pasa nada. Entonces, pues bueno, eso perjudicaría al éxito, digamos, en este caso, en este ejemplo. A ver, Natalia, por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa se te ocurre que podría complementar allí para esa aplicación? Natalia. Eh, Hola, profe. Hola, Natalia. Listo. ¿Qué más puede ser? El sensor de biométrico ya le dijeron, ¿verdad? Sí, pues Pues eso sería para el cliente. Ajá. eh, un sensor de movimiento, creería. Listo, bueno, un sensor de movimiento, ajá, como para detectar. Ah, cuando la persona esté ya cerca a pues como al lugar de la caja. Listo, listo, cuando esté cerca el punto Mm, de pago. Ujú. ajá. De pronto como para contar, Y también depende, dependiendo. Uy, se interrumpieron, no les entendía a los dos. Bueno, digamos, Natalia, que termina la idea, ajá. ¿Y qué ibas a decir? Pues digo, ¿no? Que dependiendo el tipo de producto, pues ahí ya sería un diferente sensor, digamos, de, pues, si son cosas, mm, pues, artículos, pues que sea un sensor para determinar el peso o cosas así. Pues Listo. ya dependería del tipo de producto de la tienda. Vale, muy bien. Sí, es eso, de hecho hay los que se llaman las placitas, ¿no? Pues tienen eso, ¿no? Cuando compran en cantidad, pues según el peso de lo que estén llevando, pues les calcula el valor, ¿no? Sí, sí, puede ser también. John, ¿qué ibas a complementar? John González. de pronto la obtención de datos estadísticos que sirve Ujú. muchísimo pues bueno, para el jefe del negocio, para el dueño del negocio, cuántas personas ingresaron, cuántas personas hay en el momento. Ya de pronto es un dato estadístico, una estadística buena que puede obtener qué días en el año entran más personas o qué días en la semana entran más personas, por ejemplo. Listo. Entonces, para las bases de datos que ya mencionaron, se necesitaría un algoritmo para análisis de Big Data y para Machine Learning y también, pues, digamos, para la analítica de datos, ¿no? Como dices, digamos, para calcular como cuáles son las épocas donde más afluencia o qué tipo de producto, pues, la gente está consumiendo más. A ver, Yurani dice que para el método de pago el cliente, bueno, se podría utilizar métodos biométricos junto con el RFID para más seguridad. Listo, muy bien. Claro, de hecho el RFID pues también digamos es un protocolo de corto alcance que no necesita pues energía directamente, sino que solo se activa al momento de pasarlo por un lector. Sí, entonces el RFID podría ser pues digamos una etiqueta o algo así que lleven los productos pues para poder detectar, pues bueno, la cantidad y pues el valor y bueno, demás información que se le puede incluir a esa etiqueta. Bueno, digamos, bueno, ¿qué más faltaría? Bueno, Tatiana, de pronto, ¿qué más se te ocurre que pueda faltar en esa aplicación? Tatiana.
profe, qué pena, no los escuché porque estaba haciendo una diligencia por acá. Qué pena. Ah, listo, listo. Pero sí escuchaste la pregunta, o mejor dicho, ¿sí sabes de qué estamos hablando? No. Ah, ok. Bueno, entonces la transfiero a la pregunta. John Chicangana. A ver, qué más puede faltar? Yo creería, pues también como en este momento, pues como la base de datos, pero que la base de datos sea como basada en que sea no SQL, pues para que la gestión sea mucho más rápida. Listo. Listo. Muy bien, puede ser también. A ver, digamos, bueno, ya hablamos que, bueno, hablando del aspecto de la base de datos, por ejemplo, a ver, Daniel, ¿cómo podrías, bueno, imagínate que eres el éxito, ¿cómo podrías tener información de los clientes para que puedan utilizar ese servicio? Porque pues básicamente cualquier persona que entre no va a estar en la base de datos. Entonces, ¿cómo lo harías, digamos, para recolectar esa información? Profe, pues que digamos, como a la entrada, digamos, que ellos tengan, puede ser, digamos, un código de barras, algo así, como que ya tenga, digamos, el nombre de él, todo lo que él hace, porque, digamos, claro, como usted dice, digamos, cualquiera puede entrar, si no está, digamos, en la base de datos, entonces no puede entrar, entonces en la entrada como llenar como una información de él y ya lo puede, entonces ya es un cliente y cada vez que va a entrar, pues entonces ya, como es cliente, pues sigue, pues, pero yo... Claro, no, pero por te digo, imagínate el momento actual, tú eres el gerente del éxito, Popayán. ¿Cómo harías en el momento actual para alimentar tu base de datos de clientes? ¿Cómo se te ocurre? ¿O cómo se les ocurre a los demás también? Pregunta abierta, a ver, ¿a quién se le ocurre cómo podría en el De momento actual? pronto, de pronto que tenga de cierta manera una conexión con un ejemplo, la registraduría, pues, ¿ya? De pronto, ¿no? Bueno, De pronto con la registraduría, entonces que, claro, que cuando vaya a entrar a ingresar tenga un código, no sé, algo que lo identifique y que de cierta manera, por medio de la registraduría, haya esa conexión y obtenga la información, o sea, la información pues no total, ¿no? Porque pues entonces sería ya pues como vulnerar la, la información o privacidad de la persona, pero sí por lo menos que tenga el nombre, de pronto el celular y de pronto el número de cédula, ¿ya? Pero entonces con una conexión o que ya de pronto el éxito en ese momento tenga algo de relación con la registraduría, que es la que tiene la información como tal. Listo, puede ser una manera, pero realmente es algo más sencillo todavía que eso. Profe, algo más sencillo podría ser un sistema de facturación donde lleve los datos pues del que está comprando. Listo, bueno. Por acá, Pues, Profe, sí. Bueno, Natalia y yo luego diría Fernando. Ajá. yo diría que, o sea, en la tienda, pues supongo que tiene que tener una plataforma, ¿no? Es tener como un formulario de registro que le permita pues a la persona registrar todos sus datos y le genere como un código QR. Me parece que sería más fácil. Y en la entrada de la tienda, pues tener un lector. Ya con su celular, pues lo coloca ahí, eso a la tienda y quien va a realizar la compra, lo mismo al momento de realizar el pago. Muy bien, bueno, Natalia acaba de decir algo que, bueno, ahorita les voy a comentar algo, digamos, de esa tecnología, que es algo que es del comercio, que sí existe, que tiene esa tecnología. Bueno, Fernando, ¿qué ibas a comentar? profe, pues como ahora todo, cada empresa tiene su página web por internet, también pueden hacerlo por ahí, pues haciendo un registro. Y para ello también pues el mismo gerente del éxito que puede ofrecer algún incentivo o alguna promoción el que se registre para que así la gente pues no haga por ahí y de esa manera tomar los datos. Les queda más fácil. Fernando acaba de decir algo muy interesante, o sea, que tiene que haber un beneficio, ¿cierto? Bueno, les pregunto a todos, ¿cuál les parece que es el beneficio más grande de poder comprar así como vimos en el video? ¿Qué les parece que es el beneficio más grande que puede resultar de comprar así? No hacer tanta cola cuando necesite llevar algo. Exacto, exactamente, Arley. Muy bien, exactamente.
O sea, es rara la persona que le guste hacer cola. Generalmente uno gustaría de ir, entrar, comprar y salir, y listo, ¿sí? Que digamos, ustedes miren un escenario cuando, por ejemplo, van a Jumbo, que ustedes van a Jumbo y qué sé yo, van a comprar, no sé, una crema de dientes, y llegan y pues hay esas filas que normalmente suele haber en Jumbo, ¿sí? Entonces a veces de pronto ustedes iban a comprar algo y se desaniman por ver esa fila, y ya no lo compran, ¿sí? Entran como a vitrinear y luego se van. De pronto se antojaron de algo y se desanimaron por simplemente ver la cola, ¿cierto? Bueno, ahora pensemos en el éxito. ¿Qué es algo que comúnmente les preguntan a ustedes apenas entran en el éxito? Alguien que está por ahí siempre les pregunta algo. ¿Qué les preguntan los que pues, frecuentan el éxito? ¿Tienen Pues sí, tarjeta? tarjeta. Ajá, Tarjeta éxito. exacto, exactamente, muchachos, muy bien. Entonces, miren, cuando uno va a desarrollar un producto, un servicio, lo que sea, listo, hay que estar del lado de la ingeniería pues para ver cómo lo voy a desarrollar y en qué me estoy metiendo, ¿no? Pero también hay que estar del lado del cliente, ¿no? No solo por la usabilidad, sino también como pensar cómo va a enganchar, digamos, a los terceros este cliente intermedio, ¿cierto? Entonces, el éxito, ¿cómo poder enganchar a las personas para que usen ese servicio? Y de paso, alimentar la base de datos. Sí, como ustedes saben, pues la tarjeta éxito les va a requerir que den su nombre, que den su cédula, que den su teléfono, que se den su dirección, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si ustedes fueran el éxito, ¿cierto? Y ya tuvieran implementado esa tecnología y les dijeran, vea, ¿ya tiene la tarjeta de éxito? Listo, si le dicen sí, no, lo que sea. Listo, si le dicen que no, mire, si usted saca la tarjeta de éxito, mire, puede decir, bueno, preciso pasa una persona que está comprando ya con ese sistema. Dice, mire, si usted, pues bueno, accede a la tarjeta de éxito, usted puede hacer lo que hizo el señor, simplemente tomar las cosas y nosotros directamente le debitamos ya sea de su tarjeta o cualquier otro método de pago que usted nos indique. Sí, que pues una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, ¿cierto? Y ya, listo. Entonces ahí tengo mi base de datos y pues he afiliado un cliente pues a la tan mencionada tarjeta éxito, ¿sí? Que es más, que de pronto pues incluso si nos vamos a un mercado norteamericano, ¿sí? Allá pues la población es bastante consumista, ¿sí? Que de hecho a ellos no les va a importar, digamos, de hecho allá todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces directamente pues poner los datos, tomar las cosas de los stands y salir, y listo, que después ya por correo, lo que sea, le llegue ya el recibito con el valor de las cosas que ha comprado, ¿cierto? Entonces, listo, sencillo. Entonces, como ven, o sea, la tecnología, listo, hay que plantear la solución y tal, pero también hay que plantear como una estrategia, ¿no? No solo pues como para el éxito, va a decir como, bueno, listo, ¿cómo ellos se aseguran de que la gente lo use? Ah, listo, ¿cuál es el beneficio? Que usted no va a hacer fila, ¿sí? De una. Que digamos ahorita en el tiempo de la pandemia, como hizo la observación John, acá John González, dijo, listo, pues puede ser un medio que no implique utilizar billetes, utilizar monedas. Listo, entonces como usted está pagando con un medio digital, ¿sí? Entonces usted no tiene que tocar plata, que tocar monedas, que lo que sea, exponerse al virus, como estamos ahorita en esta situación. Entonces miren, o sea, a uno le va sacando como más beneficios, o sea, entra como en el punto de vista de la empatía, en el punto de vista social, ¿cierto? O sea, como desencasillarse por un momento del perfil del ingeniero y pensar como un cliente cualquiera. O sea, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Qué me motivaría a mí a usar eso? ¿Cierto? Entonces tenemos como esa perspectiva. Listo. Bueno, aquí botamos corriente un ratico allí, ¿cierto? Profe, y que también hay que tener en Ajá. cuenta que en ese tipo de tarjetas que hay que saberle dar manejo. Ah, sí, claro. Porque hay gente que no maneja bien la tarjeta. Por ejemplo, hay descuentos por usar la tarjeta, pero hay que saberla usar, ¿no? Pero hay Ujú. descuentos, entonces eso también motiva mucho. Exacto. Profe, también digamos, ahí también a veces le cobran cuota de manejo, pues ahí por manejar la tarjeta también sería un inconveniente también. Ah, no, claro, claro. Sí, pues de hecho eso ya será como una estrategia, o sea, como quien dice, ustedes le dan la opción al éxito de cómo enganchar a los clientes, pero ya el éxito tiene que definir, bueno, en qué va a consistir ese gancho, ¿no? O sea, las implicaciones, como bien dijo acá Daniel, pues que puedes tener una cuota de manejo, o qué tan flexible pues va a ser esos pagos, esas cosas, como también dijo John, qué promociones se les va a agregar como por usar esa tecnología hasta que se masifique, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas.
Bueno, retomando como a la pregunta inicial de lo que decíamos que si eso realmente podrá llegar a Colombia, pues sí, ya hay en Colombia. Y segundo, digamos, pensando en que listo, vimos que el video ya es viejito, ¿cierto? Guardando las proporciones, y que pues el video era de IBM, ¿cierto? Pero no fue IBM el que implementó esa tecnología o ese servicio, ¿sí? Quien lo implementó fue Amazon, ¿sí? Amazon, pues bueno, la tienda virtual, ¿cierto? Como digan un eBay, un Mercado Libre, fueron ellos. ¿Listo? Y pues bueno, hasta donde tengo entendido hay una tienda de Amazon física con esa posibilidad, así como lo vimos en el video. No igual, pero sí en el mismo objetivo que dijimos. O sea, tomar las cosas, salir, pagar sin tener contacto con dinero y un débito pues directo, ¿cierto? Y pues básicamente lo que dijimos, la ventaja más fundamental, no hacer filas, ¿no? Bueno, la tienda obviamente no va a tener en el stock pues todos los productos que tiene en la tienda virtual, pero sí pues digamos elementos que sí son como más prácticos de tener en un centro comercial, en un almacén, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que decir de esto? Botamos corriente un rato de qué tecnologías, de cómo lo podríamos hacer, esto y lo otro, ¿cierto? Pero en la práctica, pues realmente no fue tan sencillo de implementar. Es más, ese servicio, básicamente Amazon lo empezó a implementar solo para empleados de Amazon, ¿sí? Para que utilizaran ese servicio. Y básicamente fueron 2 años de que solo lo usaban empleados y fueron 2 años en el que se entrenó el algoritmo, se detectaron fallas, se detectaron inconvenientes que se podrían presentar ya en un escenario real, ¿sí? Pero entonces, como en todo, aquí básicamente, listo, o sea, tenemos como quien dice, hay un reto tecnológico para implementar ese servicio, esa aplicación. Pero por otro lado está el factor social, el factor humano, ¿sí? El factor de conductas, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros vimos en el video, o sea, eso sí ya sería como lo ideal totalmente, ¿no? De llegar, llevarse una chaqueta grande, pues, y llenar las cosas ahí y hasta luego, ¿no? Pero si miramos, realmente, o sea, si aspirara uno a que a la salida, en la puerta, pues un sensor lo escaneara, pues, a uno por completo y viera todos los productos que uno tiene, pues, en la práctica, pues, no es tan ideal, pues. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de un código RFID, tiene que pasar por el lector, ¿cierto? ¿Y qué tal si su chaqueta es muy gruesa o X o Y y no detecta el producto? O pues, como todo, digamos, no falta cualquier cosa que se implemente como para vulnerar, ¿cierto? Que cubrir los productos con algo o llenarlos en una bolsa oscura con X o Y material, pues para que el sensor no detecte, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? El factor social, por eso les digo. Factores de conducta, ¿no? Un clásico, que pues bueno, están comprando algo, ven que no les alcanza, o ya se desanimaron de comprarlo en la caja y pues lo dejaron ahí, y al fin como que no lo llevan. Entonces, ¿cómo lo van a facturar eso si ustedes ya lo cogieron y lo que sea? O bueno, o se los facturó y ustedes ya lo habían dejado. Entonces, bueno, eso es un inconveniente. Otro inconveniente, que por ejemplo, digamos, bueno, alguien toma, no sé, unas papas de la sección de papas, ¿sí? Y como de pronto ustedes ya habrán visto por ahí, a veces ustedes están en la sección de aseo y por ahí hay papas o hay vasos de jugo, de lo que sea, y que no hacen parte de la sección, ¿sí? Entonces, digamos, son cosas que requieren, digamos, de mucho entrenamiento y de mucha evaluación, más que todo, ¿no? Para detectar como ese tipo de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, son muy convencionales, ¿sí? Que uno las ve, de pronto, digamos, culturalmente no deberían ser así, esas conductas, ¿cierto? Pero son, digamos, efectos que tienen que evaluarse desde el punto de vista de la tecnología y que desde un punto de vista general son vulnerabilidades que se pueden presentar en el sistema. Y no precisamente por el sistema, sino, como les digo, cuestiones de conducta, de cómo se comporta la gente al comprar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, hablando a grosso modo de cómo funciona esa tienda en Amazon, básicamente, o sea, son objetos, o bueno, los artículos
están, bueno, convencionalmente puestos en los estantes, ¿no? Pero entonces, el momento en que detecta, digamos, cuando la persona, pues, digamos, escogió un artículo, tal como lo dijo Arley, o sea, como decimos en el ejercicio de las páginas, digamos, un Mercado Libre, por poner un ejemplo, cuando dicen agregar al carrito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la tienda detecta cuando yo estoy agregando al carrito o estoy tomando el elemento, ¿no? Bueno, ahí hacemos un paréntesis. Ahí pasa algo, ¿no? Habíamos dicho una base de datos, ¿cierto? Entonces, los que han usado, bueno, Mercado Libre, eBay, Amazon, lo que sea, ¿qué es lo que necesitan ustedes primero que todo para poder comprar algo en línea? Registrarse, Registrarse, muy meter bien. toda la información de uno personal. Ajá. Lo que pues básicamente correspondería, pues bueno, para poder ingresar, ¿no? Un usuario y una contraseña, ¿cierto? Entonces, de entrada, o sea, Amazon ya tenía la base de datos, o sea, si alguien quiere comprar en Amazon, pues obviamente tiene que tener un usuario y una contraseña, ¿sí? Entonces, ya de entrada tiene la base de datos de los clientes, y del otro lado, pues obviamente lo que va a poner en la tienda física, pues lo tiene en un inventario, ¿no? Entonces, de ese lado, pues bueno, ya está solucionado lo de la base de datos, ¿sí? El ingreso y la persona. Pero entonces allí, digamos, existían dos alternativas. Entonces, una pues era como la detección facial, ¿cierto? Para detectar que es un cliente. O la otra pues es tener una tarjeta física, que entonces aquí cambia el mecanismo. En el video vimos que se escaneaban los productos, ¿sí? Pues para ver qué es lo que se está llevando esta persona. Acá lo que se entraba a escanear es una tarjeta, ¿sí? La tarjeta se escanea para saber cuál es el cliente que entró, ¿cierto? Entonces, listo, fulanito de tal pasa la tarjeta y entonces automáticamente se sincroniza, por así decirlo, con su cuenta y su perfil de Amazon en la web, ¿sí? Entonces ya se sabe que fulanito de tal va a hacer unas compras, ¿sí? Así tal cual como cuando ustedes entran a la página, meten su usuario y su contraseña y van a empezar a buscar qué es lo que quieren a comprar, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá en los estantes lo que sí tomó tiempo de entrenar es que al momento de que ustedes retiran el objeto del estante, en ese momento el sistema detecta que lo están agregando al carrito, ¿sí? Si lo vuelven a poner, entonces en el estante tiene el sensor para identificar que usted ya no va a llevar ese producto, ¿sí? Entonces, de esa manera es como ya se empieza como a integrar, a relacionar cliente-producto, si lo vemos en términos de bases de datos, ¿sí? Entonces, como ya el usuario está logueado y como tal, si ustedes ven o los que han tenido la oportunidad de hacer una compra en internet, ¿sí? Normalmente ahí cuando uno crea una cuenta o al momento de pagar, de hecho, ya existe definidas pues las formas de pago, que puede ser una tarjeta de crédito, una tarjeta débito, PSE, incluso pues a nuestro contexto nacional pues pagar por efecto, ¿cierto? Entonces que ya se carga la cuenta y bueno, con un saldo, por así decirlo, ¿sí? Pero entonces sabemos que Amazon pues es una empresa gringa, entonces en la empresa gringa pues ya por defecto, o bueno, de hecho los que han tenido también la oportunidad de hacer compras internacionales, un eBay, un Amazon, lo que sea, ahí sí les exigen de por sí la tarjeta de crédito, ¿sí? Y pues nosotros ahora vemos que también hay tarjetas de crédito virtuales que uno las puede recargar, ¿sí? Evitarse el cuento de la cuota de manejo y cumplir con ese requisito, que como les digo, hay tiendas tan privativas que necesariamente tiene que ser una tarjeta de crédito sí o sí, ¿listo? Incluso para servicios de Google también hay eso, que tiene que ser una tarjeta de crédito sí o sí. Entonces acá pues básicamente ya el método de pago también está definido. Entonces ya se ha solucionado la de identificación del cliente, ya sabemos cómo se maneja el inventario, o bueno, el control del producto que se agrega al carrito, y ya, entonces la persona sale y pues listo, ya a su correo posteriormente ya le llega el recibo o ya le lleva la notificación del banco con el cobro de los productos que compró. ¿Sí, chicos? Entonces, si ven, pues vemos un escenario que fue el video. Vimos otro escenario que fue como nosotros aquí botando corriente de qué podría ser, y vemos un ejemplo implementado que es la tienda de Amazon. Igual no quiere decir que no puedan salir otras alternativas para la implementación de una aplicación o de un servicio similar. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, aquí ya para concluir, para la próxima clase, ¿sí?
lo pueden trabajar individual o en parejas, van a hacer una exposición de un escenario de IoT, ¿sí? Basado pues en lo que hemos visto, en lo que de pronto puedan investigar ustedes, en los videos, ¿cierto? Pueden utilizar cualquier herramienta, o sea, pueden utilizar, hacer un video, hacer una animación, hacer una presentación en PowerPoint, lo que quieran, ¿sí? Y pues bueno, ustedes, digamos, van a compartir eso en la próxima clase, o sea, como contando una historia de cómo sería, pues bueno, implementar, utilizar una tecnología en IoT o con IoT, ¿sí? Entonces, de lo que ustedes quieran, siempre y cuando que sea un escenario donde se exponga y se visualice una utilización de estas tecnologías. ¿Listo, chicos? ¿Sí es claro? Profe, qué pena, yo no alcancé a escuchar el trabajo. Ah, ya. Bueno, entonces les digo que para la próxima clase, individual o en parejas, que hagan una presentación de un escenario IoT, ¿sí? Con cualquier herramienta que ustedes quieran. Puede ser un video, puede ser una animación, puede ser una presentación en PowerPoint, lo que quieran. ¿Listo? Entonces, que vayan contando, pues, y que vayan mostrando cómo sería, pues, el desarrollo o el funcionamiento de una tecnología en IoT que ustedes se imaginan o que a ustedes les gustaría, ¿sí? A modo de como lo vimos en el video, o sea, cómo mostrar una interacción, contarla, cómo sería, qué servicio sería, cómo sería la interacción, todo eso, o sea, describir para que vayan como teniendo ideas de cómo va a ser esto del IoT. Igual ahorita es una idea cualquiera, o sea, no se limiten para nada, no importa que exista, que no exista la tecnología, lo importante es que la ideen, que la piensen y que la expongan. Ya para el segundo corte, ahí sí ya pensamos una idea, que es lo que va a contemplar el proyecto que ustedes van a trabajar el semestre, ¿listo? El proyecto macro que habíamos hablado en la primera sesión. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe.